El pueblo del Señor va a ser víctima del pecado por ignorancia de las Escrituras. Por eso es que Esdras, una vez que entiende la importancia del texto que acaban de redescubrir, se da la tarea de leerlo, de gritarlo, de hacerlo visible, y no solamente leerlo, gritarlo y hacerlo visible, sino también hacer lo posible de que la gente entienda el mensaje en el que está, porque la traducción que está leyendo Esdras ya no era accesible a la generación que estaba escuchando en ese momento. Había pasado mucho tiempo, y esto es muy importante señalarlo, porque justamente acá en Isaías nosotros podemos ver el momento previo al tiempo en que el Señor tomó preso al pueblo, dejó que los tomaran preso y lo llevaran al exilio, que es justamente este capítulo 28 que acabamos de leer, en estos primeros versículos, primeros 13 versículos, donde el Señor señala que hay líderes arrogantes, son tan arrogantes como aquellas personas que beben, se embriagan y no necesitan de nada, porque el efecto del alcohol es justamente generar omnipotencia en la persona que bebe. Y por eso es que el Señor utiliza este lenguaje y los compara igualitos a un alcohólico. Son tanto los sacerdotes como los profetas igualitos a un alcohólico. Una vez que están embriagados son arrogantes, no tienen necesidad de nada. Por eso el Señor juega con estas palabras A, B, C, H, D, A, E, I, O, U, porque ustedes son tan arrogantes que tratan a mi palabra como insignificante. Y dice, bueno, yo les voy a enseñar que lo que ustedes han desechado, según ustedes, por insignificante, tiene que ver con lo que yo he querido hacer, porque Dios, en ese sentido, nos ha dado su palabra accesible para que cualquier inteligencia la pueda discernir, para que cualquier persona con poca o mucha educación pueda entender la palabra del Señor. Por eso el profeta tiene que subrayar en el verso 10, en la versión que yo tengo, en la versión de Reina Valera que dice nuestro hermano Moisés, dice el verso 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír, que es la denuncia de Dios. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, ensalzados y presos. Dios tiene que darle esta palabra al profeta porque hay en determinados momentos de la historia de los pueblos, de la historia del pueblo de Dios particularmente, que el pueblo de Dios dice, es que no te necesito, Dios, tú me dices que creyendo en ti mi vida va a cambiar, que creyendo en ti mi vida va a ser diferente. Y nada más con orar, Señor, sí, nada más con orar. Por eso es mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, palabra tras palabra, para que no haya problema. Esto es, la preocupación que Dios le da al profeta es que por favor entiendan que Dios quiere que su palabra tal cual sea entendida y su palabra tal cual sea obedecida. Por eso tiene tanta meticulosidad. Los hermanos que han hecho esta traducción de A, B, C, H y D están jugando con lo que juega Isaías, porque Isaías en el original juega con palabras que son como estas, que a nosotros nos suenan a juego, ¿no es cierto? Cuando decimos A, E, I, O, U, el burro sabe más que tú, ¿no es cierto? Así es como nosotros jugamos, ¿no? Hagamos de cuenta que Isaías, en esta traducción que acaba de leer Fernando, está haciendo lo mismo. Ustedes tratan a la palabra así, a la palabra de Dios, ¿y qué creen? Es el modo como Dios ha querido enseñar, es el modo como Dios ha querido revelar su voluntad, para que ninguno de ustedes piense que Dios no está interesado en que ustedes entiendan. A, E, I, O, U es el modo como Dios tiene su revelación para cada uno de nosotros, para que ninguno de nosotros pretenda que ya lo sabe todo y para que ninguno de nosotros caiga en el error que cayó esta comunidad a la cual le habla Isaías. En el momento que Isaías predica o enseña esto que Dios le da, que predique y enseñe, es un momento en que los líderes y los sacerdotes del pueblo de Israel están negociando ellos en secreto con los egipcios y en secreto con los asirios. Por eso en el verso 12, cuando dice, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio,
mas no quisieron oír. Esto es, ellos tenían de repente la decisión de decir, nosotros somos un pueblo perseguido, somos un pueblo señalado, somos un pueblo en problemas, busquemos a los poderosos. Los asirios, esto es, los babilonios y los egipcios, tienen ejército, tienen autoridad moral, tienen autoridad militar y tienen autoridad financiera para que el pueblo de Dios, haciendo alianza con ellos, no tenga problemas. Y Dios les dice, A, E, I, O, U, confía en mí y yo te voy a dar reposo. A, B, C, H y D, confía en mí y yo te voy a dar paz. Es lo que yo te estoy prometiendo. Por eso este tono tan irónico de Isaías, para que el pueblo entienda que Dios no tiene otro camino, Dios no tiene otro recurso, Dios no tiene otra ruta más que esa ruta sencilla de entiende esto, obedécelo, yo te voy a dar paz. Entiéndelo, obedécelo y te voy a dar reposo. Tú quieres buscar alianzas, búscalas, pero ¿qué crees? Estás firmando tu sentencia de muerte. Perdón, ese es el sentido de este pasaje, ¿sí? Dios le tiene que decir al pueblo, el pueblo que deja de confiar en mí, ¿qué hace? Lo primero que hace es que menosprecia mi palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es lo que dice la Escritura. ¿Pero cómo? No conoce a mis hijos, no conoce a mi esposo, no conoce a mi esposa. ¿Cómo que cree y va a ser salva toda mi casa? ¿Lo dice? Sí. ¿Lo crees? Sí. Pero yo dudo que mi familia vaya a ser salva. Si el Evangelio está, y en la mañana lo veíamos, el Evangelio estaba, por eso Ruth le da testimonio a Noemí de que ella entendió el Evangelio. No me pidas, no me ruegues que me retire de ti, porque yo ya entendí el Evangelio. Tú estarás lo más triste y lo más deprimida que quieres, pero yo entendí el Evangelio. Y el Evangelio está contigo, está con tu Dios, está con tu pueblo. Entonces no me digas que me vaya, por favor, porque no lo voy a hacer. Tu marido y tus hijos oraban contigo, cantaban al Señor, y yo ahí me convertí y tú no te diste cuenta siquiera. Estás tan atravesada por el dolor, tan atravesada por la angustia de que nos fuimos para allá para tener bendición porque había hambruna en la tierra. ¿Y qué crees? Nunca te percataste que yo escuchaba el Evangelio. Y escuchando el Evangelio yo entendí que el Dios de ustedes es más poderoso que los dioses de mi pueblo, ¿sí? Y esa es la parte rica de esta enseñanza. El Señor en ese sentido, por eso dice palabra por palabra, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, porque la palabra de Dios no se entiende si uno no trabaja así, palabra por palabra, renglón tras renglón, línea sobre línea. De otra manera uno no entiende la voluntad de Dios. Si uno empieza a saltar y a decir, no, yo creo que eso se los dijo a ellos porque no entendían, porque eran muy duros de corazón, y me lo dice a mí también, para que yo no ande jugando a que Dios no me habla a mí. Dice, el detalle es que ustedes tenían el reposo y no lo quisieron. Ustedes tenían la revelación y no la escucharon, y ahí está Esdras. Esdras diciéndoles, miren, nuestra desgracia tiene que ver con habernos olvidado de leer la Escritura, por eso busca el lugar alto y por eso lee a voz alta. Imagínense, la multitud ahí reunida, el volumen de voz que tuvo que imprimir cada vez que leía, y cada cierta distancia había uno que escuchaba y repetía, otro que escuchaba y repetía para que llegara hasta el último rincón de la gente que estaba reunida. Y todos ellos iban haciendo los ajustes lingüísticos para que cada grupo, cada sector que estaba ahí dividido fuera entendiendo el sentido de la palabra de Dios. Y esto es fundamental entenderlo, porque otra vez, cuando yo no tengo la paciencia de entender que Dios ha sido didacta para enseñarme su voluntad, quiere decir que no me he dado a la tarea de enfrentarme al estudio y a la comprensión de su voluntad. Y el estudio y la comprensión de la voluntad de Dios implica eso, mandamiento tras mandamiento, palabra por palabra, renglón por renglón, línea sobre línea. No hay otra alternativa. Yo quiero conocer a Dios, tengo que entender que hay una meticulosidad de trabajo única. Tengo que disciplinarme a hacerlo. Esto es, el libro de Crónicas, ¿qué puede tener? Léelo. El libro de Números, ¿qué puede tener? Léelo, y si no, no te enteras, ¿no es cierto? Y entonces esto es como muy importante que nosotros tomemos en cuenta por qué el Señor le tiene que decir a Isaías, va a venir una desgracia porque me están abandonando a mí, no quieren que yo sea su reposo. El reposo lo quieren que provenga de los asirios y quieren que provenga de los egipcios. Y esto es muy importante comentarlo aquí porque muchas veces nosotros cometemos una conducta similar a la de nuestros hermanos de aquel entonces.
Yo digo, Señor, yo necesito mejorar mi condición laboral, ¿no? Y para mejorar mi condición laboral me voy a juntar con fulanito, el grupo político de sutanito, que ellos tienen este juego. Y en ese momento, ¿qué le digo al Señor? Confío más en el grupo político tal o en tal grupo de personas influyentes que en ti. Se lo estoy diciendo porque me meto a militar con algún grupo y con este grupo empiezo a subir, empiezo a conseguir ciertos logros en la empresa o en el lugar donde estoy trabajando. Y de otra manera, entonces, ¿qué le estoy diciendo al Señor? Es que no confío en ti, porque tú dijiste que me ibas a bendecir y no me bendices. Dijiste que me ibas a prosperar y no me prosperas. Tengo años ganando lo mismo. No me dan ni aumento de sueldo ni dinero. No me alcanza por el asunto de la inflación. Y el Señor, como le dijo a esta generación, ustedes, yo les ofrecí el reposo y no lo quisieron. Yo les ofrecí la paz y no la quisieron. Esto es mandato tras mandato, palabra por palabra, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. Esto es, si tú entiendes la palabra que yo te mostré, si tú quieres realmente saber por qué es que yo no te doy lo que a ti te urge, necesito que leas la palabra de nuevo y que vuelvas a encontrar que yo ofrecí ciertas cosas, pero también puse requisitos. Yo le dije al pueblo, los voy a prosperar, pero si ustedes cumplen con mi palabra, va a haber bendición. Si no cumplen, no va a haber bendición. Así es de que, por favor, déjate de andar buscando las influencias de aquí o la gente poderosa. Tengo un amigo que es un tipo influyente para su denominación, que tuvo un problema legal en la institución que él dirige, y alguien le dice, mira, el obispo fulanito te puede ayudar. Y el obispo fulanito efectivamente le ayudó y pudieron revertir un decreto presidencial. Imagínense, habían perdido una propiedad. Este obispo, que ni siquiera es un obispo cristiano, es un obispo de la Iglesia Ortodoxa griega, habla con el señor presidente y el actual presidente, y el señor presidente revierte un decreto. En una semana ya le habían quitado las propiedades al hermano, y él habla con el obispo fulanito, y el obispo fulanito habla con el presidente, y el presidente revierte el decreto, recupera las instalaciones. Y le digo, ¿y la confianza en Dios, hermano? ¿Dónde la dejas? ¿No? O sea, tú confías más en el obispo fulanito que pone y quita políticos en este país que en tu propio Señor. ¿De qué se trata? Y si más adelante hay problemas, podremos entender por qué. Si más adelante hay circunstancias o consecuencias, podremos entender por qué. Hay un muchacho, yo lo conocí muy jovencito, que hoy acaba de dejar hace un par de meses la presidencia municipal de aquí de Tlalnepantla, que él es un muchacho cristiano, él me consta que es cristiano. Es un muchacho que en su campaña política siempre dijo, soy cristiano, voy a llegar al poder, y llegando al poder como cristiano voy a hacer cosas. Ahora que terminó su periodo, lo han estado atacando en la prensa y en redes sociales como alguien que se robó más de 400 millones de pesos entre él y su esposa, lo cual no creo que sea cierto, personalmente. Pero como este mismo obispo del que les hablo, de esta iglesia ortodoxa, fue el que lo apoyó para que llegara, mientras estuvo en el poder, la Iglesia Católica se quedó callada. Deja el poder y lo empiezan a acusar como ladrón. Y todo el mundo que pone argumentos en redes sociales dice, y eso que presumía de su fe. Digo, yo lo conozco desde muy joven y creo que no es ladrón, lo digo sinceramente. Creo que su fe es una fe genuina en el Señor, pero ahora que el obispo ya no les da el respaldo, ahora sí lo atacan. Y eso que defendía tanto su fe. Entonces hay que tener muy presente esto. La ambición política es normal. Él quiso ser presidente municipal y lo logró. O sea, le dieron oportunidad que lo fuera, 3 años nada más. Termina su periodo y lo empiezan a atacar en la prensa. Robó. Y yo tengo mucha gente que trabajó con él, conocidos, mutuos, y de repente me dicen, es que fulanito no que era bien cristiano. Pues es cristiano. Yo no puedo decir sinceramente que él sea un tipo corrupto, ni él ni su esposa. Son muchachos de iglesia. Por eso digo, no puedo decir que sean ladrones. Son muchachos que cumplen con su fe domingo tras domingo. Era funcionario y todo, y tenía desde luego la seguridad que debe tener todo funcionario. Y llegaba a la iglesia y lo estaban esperando los guaruras, como decimos, ¿no? La gente de seguridad lo esperaban fuera del templo. Y en ese sentido yo no creo, insisto, que él haya robado como dicen que robó. Pero aquí está otra vez el punto. Yo ofrecí paz y no la quisieron. Yo ofrecí seguridad y no la quisieron. No sé si logro comunicar. Esta parte es muy importante, hermanos, hermanas, porque a veces
nosotros pensamos que las decisiones que tomamos son más importantes que la promesa de Dios. Las decisiones que tomamos o que construimos, las alianzas que hacemos, hay que hacerse amigo de fulano, de sutano, de mengano, de perengano. Si nos hacemos amigos de ellos, vamos a tener prosperidad. Si nos hacemos amigos de estos otros, vamos a conseguir esto, porque vamos a tener buenas cartas de recomendación. Vamos a llegar a ocupar tales o cuales destinos. Tengo un alumno que es un muchacho destacado, exalumno destacado, que en una ocasión se acerca y me dice: no me explico por qué usted no es masón. Digo, yo sí me lo explico porque nunca me han invitado, porque para ser masón es por invitación. Lo identifican a uno y entonces ven posibilidades en uno y lo invitan para que uno se meta a su programa de entrenamiento. Y le digo, yo sí me lo explico. Le digo, no me han invitado. Seguramente saben que no voy a predicar lo que ellos predican, por eso no me invitan. Me acuerdo mucho cuando también intenté meterme a una formación psicoanalítica, el presidente de la asociación psicoanalítica primero que me dice: ¿qué vas a hacer con Dios? Porque aquí no creemos en Dios, en esa institución psicoanalítica. No sabía que yo tenía que hacer algo con Dios. Si ese es el requisito, tú dime qué tengo que hacer. Pero de una vez te digo que no voy a dejar de creer en Dios. Porque yo le decía a este colega, ya fallecido, le decía: mira, si yo me formo con ustedes y dejo de creer en Dios, ustedes ganaron. Pero si yo me formo con ustedes y sigo creyendo en Dios, tienen un problema. Porque como un creyente que pasó por el crisol del psicoanálisis sigue siendo creyente, ¿no? Digo, si tú piensas que voy a dejar mi fe en el Señor, no la voy a dejar. Entonces nunca me aceptaron como alumno, pero yo me siento bien con mi Señor, porque no pasé por ese crisol de renuncias a tu fe para que nosotros certifiquemos que eres una persona capacitada por nosotros, una persona entrenada por nosotros para hacer lo que nosotros hacemos, y nosotros vamos a poder decir: efectivamente estudió con nosotros, efectivamente es una persona que conoce lo que nosotros enseñamos. No fue el caso, pues. Pero vuelvo al punto, porque a mí me llama la atención este pasaje desde hace muchos años. Será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque la palabra de Dios no es de fórmulas, es de tomar pedacitos e ir armando, como un rompecabezas, diríamos, ir tomando las piezas para armar la voluntad de Dios y entender la parte integral de Dios atravesando mi circunstancia y Dios tocando cada aspecto de mi vida. Por eso es que tienen que darle esta dimensión pormenorizada, para que nadie piense que a Dios se le descubre poniendo el dedo en un versículo, no. A Dios se le descubre viendo todas las dificultades que tiene descubrir un tema en toda la Escritura, un tema en toda la Escritura. Por eso esta declaración que Isaías le da al pueblo: por favor entiendan que es la ruta que Dios quiso. Así de que por favor, es que aquí dice que yo tengo derecho a repudiar a mi mujer. ¿Y qué dice también? A causa del adulterio, ¿no? Pero aquí dice que Moisés dio permiso. ¿Y qué dice? Ahí mismo: a causa de la dureza de tu corazón. No dice que Moisés estaba de acuerdo en transgredir, entre comillas, el plan original de Dios. A causa de la dureza de tu corazón, dice la Escritura, para que no andes justificando que Dios está de acuerdo. Justo en la semana me enfrentaba yo a un diálogo con una hermana que está en Sinaloa, que hace 25 años fue novia de otro muchacho que hoy está en Chiapas. Y fueron novios y otra vez están intentando regresar. Él está casado todavía y ella dice: es que yo sigo enamorada de él. ¿Qué me aconsejas? Que lo dejes, por favor, y que por favor no hagas caso de todo lo que él está haciendo para reconquistarte, porque la está enamorando de nuevo. Y ella no quiere reconocer que él está sacrificando a la esposa que tiene en Chiapas a causa de que él reconoce que después de muchos años cometió un error. Y le digo: es que si tú como mujer eres capaz de aceptar que él deje a su mujer para juntarse contigo, no estás entendiendo que él jugó con su mujer. Se casó con ella porque tenía otro amorío por ahí con otra persona, y para olvidarse de esta otra persona se acercó a esta, la que es hoy su mujer. Después de 20 años la está repudiando, ¿no? Pero ni siquiera es porque ella haya cometido algún pecado sexual de acuerdo a la Escritura, ¿no? Sino la está repudiando porque él ya se dio cuenta que no era la mujer de su vida. Imagínense, ¿no? Qué tremenda circunstancia.
Y el muchacho dice, pero es que yo no me puedo divorciar, le dice a ella, según me platicaba por teléfono, no me puedo divorciar hasta que mis pastores no me den una razón teológica. Y me dice, tú eres pastor, me pregunta, ¿y tú qué dirías? Obedece la palabra, le digo. La razón teológica única es obedece la palabra, por favor. No hay vuelta de hoja, ¿sí? No hay manera de que yo te justifique. Ya me pasó una vez, cuando ella, yo les he comentado de ese caso, cuando ella se enredó con el primo de su esposo y luego ya habiéndose embarazado me piden que los case. Les dije, no los puedo casar porque esa pareja empezó mal. Y no los casé y él todavía me odia, ¿no? Me tiene mucho conflicto. El ex esposo ahora ya está divorciado. Pero vuelvo al punto, aquí el detalle es otra vez que nosotros hemos sido o podemos ser capaces de olvidar la letra pequeña, como decimos coloquialmente. Olvidar es que aquí dice, hermano, ¿no? Y yo les he comentado aquella anécdota de mi hermano, cuando mi hermano tenía problemas con el alcohol y traía sus cervezas de lata en la chamarra. Viene un hermano, lo abraza, mete la mano en la chamarra y saca la lata, ¿no? ¿Y qué es esto, hermano? Le dice, es para la sed, le dice mi hermano al otro hermano, ¿no? Y el hermano le dice, eso díselo a Dios, no me lo digas a mí, ¿no? Porque no es un problema tuyo conmigo, es un problema que tú tienes con Dios, ¿no? Que a mí me pareció una respuesta sensata, pues. Mi hermano desde luego se hizo maje, ¿no? Con los años esta enfermedad se lo llevó temprano, ¿no? A los 45 años de edad, imagínense, ¿no? Nada más por decir, darse permiso de, ¿y qué pasa? Si es para la sed, de pasar no pasa nada en ese sentido, pero en lo que respecta a la confianza de tu Señor, pasa todo. Pasa tanto que hay condenación, pasa tanto que puedes perder muchas cosas muy ricas. Ese es el pequeño detalle de no ver renglón tras renglón, mandato tras mandato, línea sobre línea. Porque nosotros podemos pasar por alto muchas cosas, pero por eso hay que estar metidos ahí en la palabra y entender que es una búsqueda meticulosa. Es una búsqueda paciente, es una búsqueda hasta que yo tenga claro que esto es lo que Dios quiere, lo hago. Si no lo tengo claro, entonces, ¿cuál es la consecuencia? A esta generación vinieron y los tomaron presos. Los asirios, con quienes ellos estaban intentando hacer una alianza, vinieron, los tomaron presos, porque Dios usó a los asirios para que el pueblo de Israel entendiera y para que el pueblo de Israel aprendiera que la obediencia y la desobediencia son cosas importantísimas. Y cuando Dios se enoja y pide cuentas y castiga, lo hace de una manera muy severa, porque Dios es muy severo cuando toca el cuerpo de alguien y cuando disciplina a alguien. Y el Señor Jesús en ese sentido fue muy radical. Tú dices que tú tienes problema por tal cosa, hay de aquel que hace tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿no es cierto? En una ocasión dio la sentencia y dice, más le valía atorarse o amarrarse una piedra de molino. Las piedras de molino eran de más de 1,5 metros de diámetro, imagínense. Para andar diciendo, por andar haciendo caer a uno de estos pequeñitos, más le valía que se ataran una piedra de molino y a ver si podían salir vivos, ¿no? El Señor Jesús. Y yo no estoy diciendo que el Señor Jesús era inhumano, le estoy diciendo que el Señor Jesús era descarnado. Pero el Señor Jesús tiene que hablar así para que la gente entendamos que fallarle en los mandamientos es algo realmente grave, es algo realmente delicado, porque es renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, para poder entender, Señor, realmente tú quieres esto. Porque, insisto, hay formas sutiles de decirle no al Señor, miles de formas sutiles, ¿no? Insisto, muchos hemos cometido esos tropiezos de decir, a mí me conviene juntarme aquí, a mí me conviene irme por allá, a mí me conviene casarme con fulano, con fulana, porque son un buen partido y además hay una buena herencia de promesa, ¿sí? Y es un razonamiento que en apariencia es legítimo, es válido, en apariencia, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Es lo que uno tiene que tener presente, buscando palabra por palabra, mandato tras mandato, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. De otra manera no vamos a poder aprovechar lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, lo que Dios quiere que nosotros vigilemos para que no arrastremos a su iglesia a situaciones que no debieran estar. Porque la cultura tiene siempre cosas que decirnos, la cultura siempre tiene miles de detalles que comentarnos con respecto a por qué no funcionan las cosas. Me acuerdo,
Antes de que yo me fuera a la UAM Xochimilco, yo hablando con mis hermanos les comentaba de las dificultades que había en el trabajo con Monte Moriah, y uno de mis hermanos me dice, métete a la UAM, ahí aprenden psicología de grupos. Pues ese fue su comentario. Le digo, es que yo no necesito psicología de grupos, yo necesito confiar en el Señor para poder pastorear una iglesia. No lo que me diga la psicología de grupos, que me puede decir mucho, sin duda, pero yo quiero que Dios me muestre en su palabra lo que yo necesito hacer, para yo poder entonces ser efectivo, ser eficaz en la tarea que Él me ha encomendado. Y entonces es muy interesante, porque ahí es cuando uno se da cuenta que ahí hay un pequeño detalle que uno puede llevar y arrastrar hacia un montón de cosas y llevarse al pueblo de Dios a hacer grandes dinámicas. Una iglesia se puede convertir en experta en psicología porque tiene eventos psicológicos en su contexto, pero experta en psicología no equivale a que sea experta en la palabra de Dios, ni equivale a que sea experta para discernir lo que Dios quiere, y eso es muy importante porque esos detalles son pequeñitos, pero son radicalmente fuertes, como cuando se desvía la vía de un tren, ¿no es cierto? El que guarda vías, cuando mueve esa parte mecánica, es un pedacito de vía, ¿no es cierto? Entonces, si la vía iba por aquí y él marca, abre para acá, iba aquí, iba a llegar a Ciudad Juárez y lo movió para acá y lo mandó a Veracruz. Entonces no es tan sencillo. Un pequeño detalle puede tener consecuencias grandísimas. Por eso es que el Señor dice, la palabra pues les será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. La palabra de Dios es capaz de derribar a cualquier sujeto, por más poderoso que sea, que se sienta, pues, ¿sí? Es un poco en ese sentido lo que yo quería compartir en esta tarde mediodía. El Señor nos bendiga, hermanos.